nuestro siguiente tema. Dudas de formaciones de la conciencia. Siempre frente a nosotros tenemos que tomar decisiones, nos presentan diferentes caminos. Yo les digo que varias familias les señalan, tenemos la opción o el bien o no. O le hacemos caso a Dios o le volvemos la espalda, ¿verdad? Inmediatamente tenemos que decidir. Tenemos que optar y ante nuestras decisiones hay consecuencias. ¿Sí? Luego, cuando alguien va a bautizar y no está casado por la iglesia, yo aquí les he pedido, no sé si lo ven muchas parroquias, pero que platiquen con uno de los dos padres, ¿sí? Antes de bautizar. Y entonces, yo siempre cuando recibo en la oficina de los papás del bebé, son los que tienen que platicar con nosotros, les comento por qué no están casados. Y sabemos una serie de situaciones en las cuales viven. Hay unos que no se pueden casar, ¿verdad? Por ejemplo, alguno de los dos está casado y divorciado y se va a casar, o ya nada más arrepentado. Entonces, pues ahí no los vamos a obligar a que se casen, ni tampoco aunque estén libres de vínculo, pero sí es motivado para que les duele porque no se casen. La gran mayoría de los casos que a mí me han tocado atender no tienen ningún impedimento para casar. ¿Y se casa? Pues yo les digo, miren, no los voy a obligar, les digo, pero les hago hincapié en esto. Ustedes libremente optaron en vivir así y su decisión tiene consecuencias. Y una de ellas es de que en el sacramento del bautismo, cuando se celebra, ellos no pueden hacer la profesión de fe completa, porque se dice renuncias a Satanás y a todas sus soluciones, sirven, pues no es cierto, no es cierto. Sí, y yo les digo, ¿y qué ejemplo le están dando a su niño, a su niña? Aunque sea bebé, pero acuérdense que todos se les graba. Y además aquí estamos pidiendo congruencias, coherencia. Entonces, por eso hablamos antes con ellos para decirles que en este momento, si son 5 niños los que se bautizan, que gracias a Dios aquí no tenemos bautismos masivos, a veces son, cuando mucho, alguna época 6, me parece. Entonces, desde su lugar, nada más en esas 3 preguntas de la renuncia a Satanás, les digo, ahí no contesta, todos los demás pueden participar. ¿Sí? Les digo, y si nada más es un niño que se bautiza y los papás están así, les digo, en el momento de la profesión de fe, yo les voy a decir a los padres, pasen ustedes con ustedes se me quedan ahí en la banca diferente. Son consecuencias de las decisiones que ellos toman. ¿Sí? Entonces, dejarles bien claro eso. Libertad. Y por la libertad tenemos responsabilidad. Entonces, siempre que tenemos que decidir, o lo hacemos de manera incorrecta, siguiendo las normas morales, siguiendo la recta razón, siguiendo la ley divina, tenemos cada quien inscrita, en nuestro corazón, o bien optamos de manera contraria, libremente, ¿verdad? Cada quien va a decidir. Y hay quien lo hace, actúa de manera contraria, ¿sí?, a la recta conciencia, a los valores morales, y a fin de cuentas, en contra de la ley divina. Libremente. Y ante eso vienen pues consecuencias. Luego nos quieren echar la culpa a los padres. ¿Verdad? Es que usted nos casó. No, cada quien decidió. Y el matrimonio, fíjense que ese es un error bien común, ¿verdad? Que piensan que el padre le da el sacramento del matrimonio. ¿Verdad que no te Es testigo, el padre es testigo. Y el padre, el sacerdote, o el diácono, es testigo cualificado, se le dice, ¿verdad? Testigo cualificado de la iglesia, pero quienes se dan el matrimonio realmente son los mutuamente. Y entonces, digo, no nos echen la culpa. Yo estuve ahí presente, pero yo no lo sé. Bien, pero en ocasiones nos encontramos ante situaciones donde nos quedamos en duda, ¿sí?, en suspenso,
híjole, tengo dos opciones, ¿por cuál me voy? No sé si les ha tocado algo así. Me voy para acá, pues bien, si me voy para acá también, o si me voy para acá, hermano, me voy para acá, también es. Ya hace 8 días comentábamos el caso de los embarazos, ¿verdad? De la vida de la mamá o del hijo. Entonces, hay situaciones en donde encontramos dudas, la conciencia. ¿Qué es lo que podemos hacer en estos casos? Hay varias recomendaciones, se quedan en ese nivel de recomendación, porque, les digo, también a la hora de actuar, no vamos a llegar, nos tardamos media hora en hacer el servicio, esto es automático, ¿sí? Pero vamos educando la conciencia para poder decidir lo mejor posible. ¿Cuáles son las recomendaciones? Primero, ¿qué vamos a poner? En primer lugar, interpretar los datos de la experiencia, ya sea personal o ya sea de otros. ¿Qué ha pasado? Situaciones similares o semejantes que yo he vivido anteriormente o que algún otro me ha compartido. ¿Sí? Luego interpretar los signos de los tiempos. Los últimos papas han estado insistiendo en esto. ¿Sí? Hay que interpretar los signos de los tiempos, porque en ellos vemos la presencia de Dios, la vida del hombre. Muchas veces nos los dedicamos, nos hacemos caso y pues vamos por ahí viviendo sin ninguna oración. Por ejemplo, un signo de los tiempos, la renuncia del Papa. ¿Cuándo se había vivido eso? Comprender todo el mundo, comprender todo el mundo, entonces es un signo de los tiempos. ¿Qué está pasando en nuestra propia iglesia? Que un Papa ha sido capaz de la renuncia. Y algo que también no se habían vivido, dos papas legítimos a la vez. ¿Sí? Porque si ustedes estudian la historia de la iglesia, ha habido momentos donde ha habido hasta 3 papas a la vez, pero de esos 3, uno ha sido legítimo, los otros 2 no. En este caso, los 2 papas, ¿sí? Nada más que el que renunció, también renunció a su derecho de hablar en nombre de toda la iglesia. Por eso el Papa Benedicto muy sabiamente decidió que va a ser haciendo oración por toda la iglesia. Ella está haciendo muchas cosas ya de otra manera, ¿verdad? Ya no llevando la carga de iglesia. Entonces, se retiró a monasterio, una vida tranquila, y lo hizo de bien. Un hombre que supo interpretar los signos de los tiempos. Por ejemplo, hay quien se atreve a afirmar que esa decisión la tomó después de su visita a México. ¿Por qué? No es que se haya asustado de la Rosa nosotros, ¿verdad? Se asustó de la presentación que dio. ¿Por qué? Porque México es un pueblo que con todos los mexicanos tomando de masones y colorados, hay mucha fe, entonces mi papá vio el banco de ese fe, a lo mejor él no había visto nosotros, cuando países dicen que al contemplar así las multitudes, recuerden que siendo él alemán, fui a decir que su papado
el mismo cargo lo fue cambiando. De hecho, ya en los últimos años, en los últimos 3 años, pues se fijaron que le gustaba agregar a los niños, ¿no? Los tenían que los llevan algo que yo creo que anteriormente se hubiera perdido por su cultura alemana. Sí, entonces, cuando vino aquí, recuerden que a la iniciatura la gente iba a la noche y le cantaba, Sí. y hicieron salir, o sea que muchos dudaban que iba a ser por ser el alemán, ¿no? Y salió, ¿verdad? Y se puso sobre todo eso. Entonces, todo eso, creen que no son signos de los tiempos que es un centro yo no puedo llevar la barca de la iglesia con mis fuerzas ya disminuidas por humedad. Hasta aquí mucha humildad. Mucha humildad. Ellos son diferentes. Por ejemplo, yo digo que yo llevo mucho tiempo que estoy saliendo de países. Los italianos, ellos son muy exclusivos y para ellos el signo de cercanía es el beso doble en la mejilla, entre hombres. Yo también una vez en medio del aula magna llegó un padre italiano y me saludó muy efusivo y me dijo que no es eso. Yo no cerró. A nadie se le hizo raro. En cambio, fíjense que para los italianos el abrazo es provocativo. O sea, si uno llega y los abraza, el sentir el cuerpo del otro para ellos es provocativo. Me han escuchado el Papa Negro, ¿no? Sí, por ahí en la parroquia hay unas personas que andan diciendo que no hacen paz con los íntimos, que dicen que toca vergüenza, o sea, faltando la respeto. Entonces, mucho cuidado. Si escuchan eso, no es cierto, porque hablamos de la presencia del Espíritu Santo, que digo, sí, una situación extraordinaria, la renuncia de un Papa. Y se habla del Papa Negro, ya también hace una interpretación de supuestas logias. Cuando nace la Compañía de Jesús, siglo XVI, cuando San Ignacio de Loyola, recuerden que se da la Reforma Protestante. La Reforma Protestante se dio en 1517 con Martín Lutero. Fíjense, muy curioso, Martín Lutero lo que quería no era salirse de la iglesia, él quería una reforma de la iglesia, no ha habido muchas reformas, sin embargo las cosas se le fueron de las manos y sus seguidores fueron más radicales que el mismo Martín Lutero. Por eso de ahí viene la leyenda, se acuerdan que ustedes comentábamos, de que algunos afirman de que Martín Lutero murió en comunión con la iglesia católica al pedir la resolución o la confesión. Yo no sé si esto es cierto o no. Entonces, en 1517 comienza la Reforma Protestante, pero luego viene la Contrarreforma, y la historia se llama la Contrarreforma. Vienen grandes santos a dar esa reforma que Martín Lutero quería y deseaba. Se le llama la Contrarreforma porque es un movimiento no de reacción, pero sí de purificación del pacto de la Iglesia. Tenemos grandes santos como San Ignacio de Loyola, como Santa Teresa de Ávila, como San Juan de la Cruz, como Carlos Borromeo. ¿Sí? Y entonces San Ignacio de Loyola comienza la Compañía de Jesús. Se explica desde que nacieron en el siglo XX, muy estudiosa, muy preparada. ¿Por qué se llama Compañía de Jesús? Porque San Ignacio de Loyola era saudal. Entonces él le pone el nombre haciendo referencia al ejército, que somos el ejército de Jesús. ¿Sí? Y por eso son gente pensante, muy preparada, muy lista, y ellos provocan esa contrarreforma, son parte de esa contrarreforma. Pero los jesuitas tenían un cuarto voto, tienen un cuarto voto que hace como unos 40 años lo cambiaron, pero tenían un cuarto voto de obediencia total al Papa. Y ellos no podían llegar a ser papas. Si ustedes ven la lista de los papas, ninguno había sido perseguido así, Papa Francisco. El primer jesuita que acepta ser papa, porque ya otros ya se le han impuesto, porque ellos tenían como norma y no se iba bien. Sin embargo, por esa mentalidad y esa estructura de la Compañía de Jesús, durante mucho tiempo fueron el brazo fuerte de la iglesia jerarquía. Y entonces en Roma se decía que el Papa Blanco
por la vestimenta. Él estaba en el Vaticano, pero el Papa Negro, porque era el que mandaba intelectualmente detrás del Papa, el Papa Blanco, era el general de los jesuitas. Porque el hábito de los jesuitas es negro. Entonces se le decía el Papa Negro, no pobre. Y como ahora el Papa Francisco es jesuita, pues y ellos utilizaban las montañas o hábito negro. Entonces algunos han interpretado que se cumple la profecía y es el Papa Negro. Hay signos de los tiempos que nos acompañan a cada uno en nuestras vidas y hay signos de los tiempos que nos acompañan como pueblo, nuestra historia como pueblo, signos de los tiempos que acompañan exactamente. Por ejemplo, en este caso, cuando alguien niega la sucesión, cuando la está aplicando contra el Espíritu Santo, porque Papa Francisco fue electo a la luz del Espíritu Santo. Exactamente, entonces se corre y enteró, por ejemplo, la Iglesia en su sabiduría, inspirada por el Espíritu, por eso no se permite la entrada de nadie con clave. Sí, es una de las razones por las cuales no se permite. Claro que estos son signos de los tiempos. Obviamente, cuando nacen los cónclaves, no existían los medios de comunicación. No sé, cónclave, no siempre los papas fueron electos por cónclave, no sé si saben eso también. La palabra cónclave significa batallada. Entonces, resulta que el cónclave nace desde una necesidad y pues el espíritu que se manifiesta de muchas maneras. Resulta que queda la sede vacante del Papa, la fecha exacta no me acuerdo, pero es la medieval. Y los cardenales pues se juntaban, pero se juntaban a platicar y a echar banquete y a háganme cuenta los invitados y no decidían. Y pasaron unos 3 años, 4 años y nadie del Papa. Y pues toda la cristiana estaba y luego tiene nuestra cabeza visible de la tierra. Y resulta que una de esas veces se juntan en la ciudad de Viterbo. No, sí, fue en Viterbo. Ahí fue donde se los cónclaves. Se juntaron ahí y de hecho existe el palacio todavía en Viterbo. Entonces están ahí ellos banqueteando bien a gusto y la gente de la ciudad va a irlos y les cierra bajo llave y les dice no los vamos a sacar hasta que salga el Papa. Y por eso le ven hacia los cónclaves porque los cerraron bajo llave, pues nadie tenía llave más el consejo y toda la ciudad así como que se manifestaban en contra de ellos y dijeron es que ya y los dejamos encerraditos hasta que salió el Papa electo, pues ya los dejamos. Y de ahí vino la costumbre del cónclave. No sé si vieron ahora, bueno, me ha tocado la del Papa Benedicto y la del Papa Francisco. Bien interesante, es muy bonito todo el ritmo de preparación previa, cómo entran cantando el Creator. Luego entran todos los cardenales y luego sale ¿cómo le llaman? El camaroneño. Dice, extra omnes, todos afuera. Se cierran las puertas y se cierran con llave y ya nadie sabe nada de lo que pasa allá adentro. Solamente con las maronas se sabe si hubo elecciones y claramente es bien bonito el rito. Me gustó mucho cuando lo dijo Benedicto y no el Papa Francisco. Mucha gente esperando en la plaza de San Pedro. No, cada vez que vea fumarrola, la gente se ve en ella San Pedro. Sí. Cada vez que hay fumarrola. Eso es para ellos. Pero bueno, seguimos con nuestra clase. Entonces, también. Hay que dejarnos guiar por la virtud. La prudencia. ¿Cómo es imprudente? O cuando cometemos imprudente. Para poder discernir frente a una conciencia dudosa, hay que recurrir a la virtud de la prudencia, que a veces nos cuesta.
Pedir el consejo a las personas entendidas. Y es una de las razones por las cuales se justifica la dirección espiritual. Pocos recurren a ella. Y la dirección espiritual no solamente la puede dar un sacerdote, la puede dar una religiosa también, una chica de claustro, puede dar un laico bien preparado. Sí hay que saber a quién recurrir, porque a veces hacemos todos por sin ningún lado, y luego andamos orientando a la gente de comillas, la demás desorientando. En eso sí, digo, hay que quitar el clericalismo dentro de la iglesia, pero yo hasta ahorita sí he corroborado que los laicos que luego se dedican a hacer dirección espiritual, les falta mucha preparación. Les falta mucha preparación, ¿verdad? Pero no quita que lo puedan hacer por hacer el flujo. Entonces sí hay que saber a quién se va a dar. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado. Por último, solicitar una ayuda del Espíritu Santo que a lo mejor es lo que debería estar en primer lugar. Sí. A veces no estamos poniendo jerarquía, me quieren poner por otro. Esto nos va a ayudar a tomar decisiones frente a situaciones donde nuestra conciencia se queda dudando. ¿Qué hago? ¿Para dónde me voy? ¿Qué decido? ¿Sí? Ahora, en todos los casos no aplicables, 3 reglas. Estas son ayudas, pero tenemos 3 reglas que hay que tratar de cumplir ante la duda que se pueda presentar para decidir. Primera cosa. Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. En otras palabras, el fin no lo justifica el bien moral. Por ejemplo, acusar a un inocente para que a lo mejor el marido o el hijo te libre. Sin embargo, estamos perjudicando los medios. Ahorita que hay tantos embriones congelados, los embriones nos ayudan mucho doctora, por las células totipotenciales. Las totipotenciales. ¿No se han escuchado de esas? Son mejores que las células madre. Las células madre, ¿de dónde? Del cordón umbilical, sí. El cordón umbilical sí se puede. De hecho, se está hablando de no sé el término exacto, señor, si ayuda, doctor, que la gente puede guardar sus propias células madre, por ejemplo, los bebés, para si después ahí se puede, pues eso está totalmente dentro de lo moralmente permitido y ilícito. Lo que no está permitido es utilizar los embriones como medicamento. Sí, de hecho eso fue una manipulación de parte de Estados Unidos, ¿verdad? Lo que ellos querían era probar sus bombas. Entonces, claro que no estaba justificada la muerte,
de tanta gente para aplacar a los japoneses. Eso no, o sea, no es moralmente válido. Le digo, ese fue el argumento que ellos presentaron para justificar, como han hecho con muchas cosas, ¿no? Los gringos. Por ejemplo, las dos guerras de Irak. ¿Para qué? Para rescatar a Kuwait, cuando en realidad hay otros intereses. O sea, utilizando un argumento moralmente válido y podríamos decir un mal menor. Acuérdense que está el principio del mal menor para justificar intereses mezquinos de parte de ellos y que, les digo, el fin no justifica los medios. ¿Qué pasó con la invasión de Irak a Kuwait? Kuwait es uno de los países pequeñitos, pero que tiene más reservas petrolíferas a nivel mundial. El país que tiene más reservas es Venezuela, ya les había comentado. Pero entonces a Kuwait pues, invaden Irak pues, los gringos para liberar Kuwait, pero en realidad estaban buscando o protegiendo sus propios intereses. Entonces, es lo malo que así se maneja la política internacional y no observa muchas veces las normas de moral, a pesar de que luego los organismos internacionales de derechos humanos les hacen señalamientos, se tratan de intervenir, pero tú no les hacen caso. Es la verdad. Sí, y muchas veces los organismos internacionales se han hecho cómplices de las grandes potencias. Tristemente. Sí, tristemente. No levantaron la mano. Bueno, segunda regla. Es la regla de oro. Esta la dicto. Está muy abajo. La regla de oro, perdón, que establezco. Todo cuanto quieras que te hagan los hombres, Todo cuanto quieras que hagan los hombres. entre comillas, todo cuanto quieras que te hagan los hombres, coma, hazlo también tú. Todo cuanto quieras que te hagan los hombres, coma, hazlo también tú. No le hagas al otro lo que no quieras que te hagan. Exactamente. O trata a los demás como quieran que te anden. O también, otra manera en que el Señor lo expresa en el Evangelio, por la regla con que miras. Sí. O también, por ejemplo, la oración de San Francisco de Asís de un instrumento de pano, que no sea yo consolado, sino consuelo, que no sea yo entendido, sino entiendo. Esa es la siguiente regla, o sea, la caridad es dar todo sin esperar nada en cambio, sin decir. Y en este caso, como ya es un partido de la, como yo quiera, que me traten, debo de tratar. ¿Sí? Entonces, para decidir frente a algo que me presenta dudoso, tengo que observar eso. A ver, si yo hago esto, que luego me lo puedan hacer a mí. Y la última regla dice lo siguiente: la caridad debe actuar siempre con respeto. Repito, la caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia. Recuerden la definición de la conciencia, ¿verdad? Es el sagrario donde el hombre se encuentra a solas. Entonces, ahí no debemos de entrar a menos que la persona nos lo permita. No lo permite, tenemos que hacerlo con mucho respeto. Sagrario donde el hombre se encuentra a solas con Dios.
Entonces, esas 3 reglas nos van a ayudar para decidir ante la duda. ¿Sí? Dejarnos guiar también por estos consejos, seguir las 3 reglas. Claro que esto no lo vamos a hacer en el momento, o sea, esto lo vamos practicando, poniendo en práctica y de esta manera nos cienciamos de forma. Algo que decíamos hace 8 días, la persona humana debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. ¿Sí? Recuerden que estamos la distinción entre cierto y verdadero. Entonces, nosotros debemos de actuar de acuerdo a juicio cierto. ¿Sí? Lo ideal, sí, aunque no sea verdadero, lo ideal es que lo cierto coincida con lo verdadero. Es lo ideal. ¿Sí? Por eso a mí me gusta mucho, por ejemplo, en el seminario cuando estuve reformado, que a veces preguntábamos o hacíamos consultas de alguna cosa que íbamos a organizar. No sé, por ejemplo, la fiesta patronal de la Facultad de Filosofía. Y nos proponían, vámonos de paseo, pero pues hay que tener un torneo todo el día deportivo. Yo les decía, a ver, bueno, ¿quién está a favor de uno y quién está a favor de otro? Entonces algunos así como muy temerosos no levantaban la mano y decían, es que expresen lo que ustedes sienten. Esa es su certeza, ¿verdad? Y aunque sea el único, es auténtico, ¿verdad? Y hay que expresarlo, hay que manifestarlo. Ahí es donde vamos también a la cuestión de las elecciones. O sea, yo voy a votar, aunque sea por el menos peor, pero es mi certeza y mi decisión. ¿Sí? Mi decisión. Entonces, ahí es donde tenemos que dejarnos guiar por el juicio cierto de nuestra conciencia. Quien actúa o quien obra en contra de ese juicio cierto, comete pecado mortal. ¿Sí? Pecado mortal. Entonces, mucha atención con esto. Nuestro juicio puede estar también influenciado por la ignorancia. ¿Sí? Y aquí entramos en otro tema, deformaciones de la conciencia. Tenemos 2 tipos de ignorancia. La ignorancia vencible y la ignorancia invencible. La ignorancia vencible nos puede llevar a una situación de culpabilidad. ¿Sí? Fíjense, la ignorancia puede con frecuencia ser imputada por responsabilidad personal. Así sucede cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien. Y poco a poco, por el hábito del pecado, la conciencia queda casi ciega. En estos casos, la persona es culpable del mal que comete. Y aquí es donde explicamos la existencia de los narcotraficantes, de los homicidas, de la gente que está inmersa en el pecado, que libremente ha optado por no informar, por no conocer y a fin de cuentas hasta para callar su conciencia. ¿Sí? Entonces ahí hablamos de una ignorancia. ¿Sí? Padre, y cuando se dice el que no sabe es como el que no ve. ¿Qué? Entonces, si estamos hablando de una ignorancia invencible, pudiera ser, porque luego también, a ver, ¿cuánta gente debería estar aquí en este salón? No cabríamos, ¿verdad? No cabríamos. Una oportunidad precisamente para vencer y quitar este tipo de ignorancia. Entonces, cuando yo tengo esa oportunidad a la mano
de formarme, de buscar la verdad, de crecer y de informarme, y no lo hago, entonces ahí también estamos cayendo en esto. Y preocuparme por conocer. Exacto, exacto. Ahora también hay niveles, dicen los seminaristas. Entonces, no le vamos a exigir lo mismo a un niño que a un adolescente, a un joven y que a un adulto. Sí, porque el niño va apenas adquiriendo las herramientas para ir superando este tipo de ignorancia. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer la distinción y ver los niveles. En este caso también ubicamos la gente que se justifica por los malos ejemplos que sí los hay, sí, ¿no? Incluso hasta de sacerdotes, de consagrados, que se justifica por el pecado de los otros, y que a fin de cuentas esquiva su responsabilidad personal. Ustedes como padres tienen hasta cierto punto la responsabilidad de la formación de los hijos, y ustedes les dan los cimientos. Pero llega un momento donde vienen otras influencias que no están en sus manos controlar, y muchas veces los hijos, para ellos, o sea, pesa más en ese momento las influencias ¿sí? Los vecinos, el grupo de escuela, el trabajo, los ambientes en los que se mueven los maestros. Entonces los maestros, fíjense, los maestros son un tema bien delicado, como muchos maestros se atreven a tocar la conciencia de los niños y de reformarla. Es bien grave. Y entonces aquellos maestros que incluso en colegios católicos empiezan, la otra vez me estaban diciendo unos padres de familia de la parroquia, sin nombre, no le voy a decir quién, estaban diciendo sus hijos los tienen en un colegio católico y dicen que un maestro en la clase les dijo: sepan que hay muchos tipos de familia, y les empezó a decir de una mamá, de un papá, papá y mamá, de los mamás, de los papás. ¿Quién sabe cuál les va a tocar a ustedes? Me parece. En un colegio católico. Porque es el ambiente, ¿no? Yo aquí estoy hablando de una situación muy concreta, cuando el maestro aprovecha su espacio en el aula para malinformar. Por ejemplo, también no vamos a cerrar los ojos. Eso es algo bien importante. No vamos a cerrar los ojos y el maestro puede hablar y puede servir. Nuestra sociedad actual está planteando que esto y esto y esto. A esto se van a enfrentar ustedes. Como católicos nosotros creemos en esto, que es diferente, ¿verdad? ¿Cómo lo abordamos? Porque si no también nos vamos a hacer una burbujita y luego van a salir a otros ambientes y nos van a decir: ay, pues de qué mundo viene, y los van a bullear bien y monitorear a sus niños. Entonces sí es darles herramientas para que desde nuestra fe sepan enfrentar. Sí, y luego es que también esto tiene historia aquí en nuestro país, ¿verdad? Como han venido atacando a nuestra fe desde prácticamente la época de Benito Juárez, más o menos desde esa época. Se hizo más palpable ya con Calle. Desde que en ese sentido a mí me agradó los 2 años que estuve dando clases en la universidad. Yo cuando llegaba me presentaba con los muchachos y les decía: soy sacerdote católico. Digo, por si me ve alguno de ustedes celebrando misa o algo, es extraño, soy sacerdote católico. Y bien padre, porque luego a veces me preguntaban cosas de moral. Pues no era padre esto, las revistas se acercaban y me decían. Entonces, el testimonio sí toca directamente la cuestión de la fe, pero también el testimonio tiene la con sus sabes. Acuérdense que las reformas de ley en cuestión educativa ya les quitó la patria potestad a los papás. Acuérdense de eso. Entonces, sí, se dieron cuenta. Sí hubo protestas, sí hubo manifestaciones, porque ahora el Estado, o sea, si ustedes se oponen a que les den ese tipo de educación, el Estado puede decir: es tu hijo, pero yo soy el que lo voy a educar con ella. Sí, y luego es que también, por ejemplo, ya los hijos a cierta edad, donde ya tienen más herramientas, elementos, pues es explicarles hasta de dónde viene todo esto. Y ya les dije también una vez, ¿qué pasa? Que a nivel mundial, sí, han tratado siempre de disminuir las tasas de natalidad de los países del tercer mundo, de ellos México. ¿Y qué pasa? Que no se ha logrado la disminución a como
Ellos han querido y han exigido. Entonces ya le hallaron la manera. Vámonos por la cultura homosexual. ¿Por qué? Porque hombre con hombre no son fértiles, ¿verdad que no? Ni mujer con mujer son fértiles, aunque ellos quieran tener hijos, pero a fin de cuentas o adoptan o hacen inseminación artificial y ya esto sí baja la tasa de natalidad. O sea, a fin de cuentas es una manera de controlar, ¿verdad? Y muchos no lo ven y no alcanzan a percibir todo eso. Sí, pero desbaratar la familia, a fin de cuentas, para ellos lo que tiene de fondo es bajar la costa de lo que sea. ¿Sí? Ayer San Pablo, al inicio de la carta a los romanos, bueno, desde ayer estamos escuchando, pero ayer es que hace referencia a todo esto. Como hay un buen romano que escribe esa carta, que es la más importante de San Pablo, y en la introducción les dice, ¿verdad? Como el hombre, por su soberbia, por su egoísmo, ha caído en cosas inmorales, y han perdido de vista la búsqueda auténtica de Dios, de tal manera que han adorado a las criaturas de este mundo, y han deshonrado sus cuerpos entre ellos mismos. Entonces él está hablando de homosexuales, pero otras cuestiones de aberración, y sabemos que uno de los factores de la caída del Imperio Romano, la degradación moral, se ha estado luchando desde la trinchera de la fe, aquí no nada más los católicos, sino otras confesiones religiosas, es que no se les iguale al matrimonio. No, entonces, porque matrimonio y familia tienen una connotación, si quieren ustedes, religiosa, y entonces dicen, no, es que no se iguala. Un paso que creíamos que se había dado bueno, es de que se les había dado el nombre de sociedad de convivencia. ¿Sí? Y dijimos, bueno, está bien, porque también ellos quieren defender ciertos derechos, está bien, pero que no se le iguale a un matrimonio o a una familia. Sí, eso sí. Bien, pues ya nada más lo último, tenemos la ignorancia invencible, cuando difícilmente se van a tener los elementos para poder superarla. Y ahí hablamos, el caso extremo es de las personas que viven en tribus con muy poca comunicación con el mundo moderno, que ya es difícil encontrarlas, pero todavía las hay, ¿sí? Que no han recibido el anuncio del Evangelio, no han recibido el anuncio de un misionero o de alguien que pueda transmitirles los datos de la fe. Y entonces ahí hablamos de una ignorancia invencible, y entonces aquí no hay responsabilidad. Ni culpabilidad. Sí. Por favor. Se encuentran Cuando difícilmente puede tener los elementos, puede adquirir las herramientas para superar esa ignorancia. ¿Sí? Por eso se le llama invencible. Si por el contrario la ignorancia es invencible o el juicio erróneo sin responsabilidad del sujeto moral, el mal cometido por la persona no puede ser imputado, o sea, no hay responsabilidad. Pero no deja de ser un mal, una privación, un desorden. Por tanto, es preciso trabajar por corregir la conciencia moral de sus errores. Alguien que está en esta situación, que les digo, ya es muy raro que alguien quede en esta situación de ignorancia invencible. Bueno, podemos hablar de alguien que no está bien de todas sus facultades mentales. ¿Sí? Sí, por ejemplo, los muchachitos con Down, y luego nos preguntan, ¿padre, ¿puede recibir la vida? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí la puede recibir, siempre y cuando a ellos se les haga ver que están recibiendo nuestro Señor Jesús, y los niños Down sí lo alcanzan a recibir. Pero también sus confesiones, me ha tocado escuchar confesiones de alguno de ellos, claro que no son las confesiones de ninguno de los demás feligreses, ¿verdad? Como niños chiquitos. Sí, no, y más que un niño chiquito. Sí, entonces, no, o sea, no tienen realmente conciencia de mano. Entonces, de aquí hablamos de una ignorancia invencible en el caso de ellos. Sin embargo, sí tienen la conciencia suficiente y necesaria para entender el sacramento de la comunión. ¿Sí? ¿De acuerdo?
También se enamoran y se casan. Oh, claro que sí. Claro que sí. Digo, La conciencia buena y pura. sí, llegó. La conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera. Porque la caridad procede al mismo tiempo de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. La conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera. Punto. Porque la caridad, procede al mismo tiempo de un corazón limpio, coma, de una conciencia recta y de una fe sincera. Cierto es de que algo que ya les he señalado, todos tenemos escrito en el corazón la ley divina. ¿Sí? Entonces, si alguien se deja iluminar por su recta conciencia, iluminada por la fe divina, puede alcanzar la salud. Esto no le quepa duda. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda a todos ustedes y permanezca para siempre. Que pasen buenas noches.